Hola, ¿qué tal? Soy Gwenael Folangeteri. Estoy hoy en Letroscopía, entrevistando a alguien muy interesante y me acompaña para la entrevista Susana Argueta. Hola, bueno, hola Leopoldo. La verdad es que yo estoy feliz de la vida para recibirlos, para que nos cuenten todas estas historias. Tenemos algo muy interesante el día de hoy porque Leopoldo tuvo una vivencia, una experiencia en aquellos años de 1968, 2 de octubre. Seguramente todos ubican la fecha histórica, pero fue una experiencia por mucho diferente. Y para que nos cuente, pues está Leopoldo Lozano, nuestro invitado de hoy. Hola Leopoldo, ¿cómo estás? Muchas gracias Susi, gracias Gwen. Yo estuve en el movimiento de 68, tenía la edad de 17 años, pero en ese tiempo, yo precisamente el día de ayer, 25 de agosto, había perdido a mi madre de un cáncer terminal en cancerología, y obviamente me cayó como un balde de agua, porque así de momento me encuentro solo, desamparado, triste de haber perdido lo que más quería. Y a los 3 días había ido a Noble y Asociados, que estaba ahí a 150 metros de la Vocacional 4, en Constituyentes, y estaba yo esperando mi camión, ¿sí? En ese momento, de repente se detiene un Mustang rojo, le trata de arrebatar la caja de colecta a uno de los estudiantes de la Vocacional 4, forcejean, de repente sí logra sujetar la caja de colecta el estudiante que estaba ahí, se va quemando llanta el Mustang, y yo me quedo así, bueno, no paniqueado, pero me quedé, pues viendo toda la escena, ¿no? Y en ese momento llega un líder de la Vocacional 4 y oigo que él dice: ¿quién se va a quedar a cuidar la escuela hoy? Y en ese momento levanta la mano uno y dice yo, otro dice yo también, y yo que estaba ahí a escasos 2 metros de distancia, di 3 pasos y les digo yo también, ¿sí? No siendo estudiante de la Vocacional 4 y con estudios de primaria, de sexto de primaria, pero tenía la edad de un... ¿Habías oído hablar de que, habías oído algo de que había, de que subía la espuma entre los estudiantes o no sabía? O sea, no, claro, no, claro. Estabas al tanto ese, del movimiento. No, todo, sí, claro, todo ese tiempo yo era mensajerito, precisamente yo era un mensajerito de un retocador el mejor retocador de transparencias que había en México, el señor Mayo Abitia. Y en ese momento, cuando yo veo eso y con la sacudida que me acaba de dar la vida de perder a mi madre, claro. Y yo veo que dicen: ¿quién se va a quedar a cuidar la escuela? Yo di 2 pasos y dije yo también. Yo tenía la edad de un estudiante de preparatorio, tenía 17 años. Y en ese momento el líder se me queda viendo, que le decían Satán, después supe que era Satán, me dice: adelante. Y curiosamente, yo fui el llaverito de Satán, porque cada vez que iba al Consejo Nacional de Huelga, me decía: Leopoldo, vamos a Ciudad Universitaria. Y a partir de ese momento, la Vocacional fue mi casa, fue mi hogar, todo ese tiempo, que es hasta que vino el fatídico 2 de octubre, y resulta que Satán, yo iba para él, no sé qué, hubo un ángel, alguna conexión, que él me llevaba a todos lados. En ese momento, mi vida se transformó y me olvidé de los cheques que traía en la bolsa. Traía 3 cheques importantes. En ese momento, como que me metí a una pantalla de otro mundo y empecé a vivir una vida que no era la mía. Y íbamos al Consejo Nacional de Huelga, nos tocó comer en la cafetería de la Vocacional 4,
nosotros comprábamos víveres con lo que teníamos de la colecta y ahí dormíamos donde nos caían, ¿sí? En el auditorio o en la misma cafetería, porque lo único, todo estaba abierto menos la dirección estaba cerrada. Pero empezamos a hacer volantes que nos regalaba la gente, nos regalaban papel a cambio de ayudar, y nosotros teníamos mimeógrafos, teníamos 3 o 4 mimeógrafos, de los cuales se les ponía una cintita, eran como pues lo que podría ser una imprenta en chiquito, se les ponía una cinta que tenía hoyitos, se ponía, transcribía lo que era el mensaje, y se imprimían 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 volantes. Y perdona que te interrumpa un poco, Leopoldo, sí, porque seguramente si hay jóvenes, muy jóvenes en nuestro público, no saben lo que es un mimeógrafo. Era un aparato que se le tenía que dar vueltas como si fuera organillo, ¿no? Y para sí, poder sacar los ejemplares. Había después otros ya que eran eléctricos, ¿no? Sí, se le daba vuelta y tenían un extensil. El extensil era donde venía impreso lo que se transcribía. Había que picar el stencil primero, escribirlo, había que picar el stencil, claro, meterlo a la máquina, darle vueltas, porque no había impresoras. Con alcohol, ¿no? Bueno, sí, claro, los que yo usé usaban como alcohol y eso iba jalando la tinta del stencil. Así es. Sí. Bueno, pues eso era eso. Fíjate que fue un ir y venir con este Satán a Ciudad Universitaria, a ir a repartir volantes en Serapio Rendón, allá por Bucareli, donde nos caía, y después empezó la violencia, ¿no? Porque finalmente la gente ya estaba enardecida, estaban ya con pancartas que decían muera Cueto, no a la opresión de los gorilas, que eran los policías, y se hacían unos gorilas con casco, que eran los granaderos en aquel tiempo de la policía, y de repente cuando se venían enfrente, habían camiones que muchas veces los atravesábamos y con bombas molotov, se aventaban las bombas molotov al camión para incendiarlo, para que no se acercaran con nosotros los granaderos. Había un repudio total a la policía. Pero después nos brincamos un poquito ahí y vuelvo otra vez a lo que es Boca 4. En Boca 4 un día bajamos con Satán a Tacubaya a comprar víveres, y sería escasas 20 minutos, media hora, cuando regresamos a la vocacional. Habían tomado la escuela, la FENET y el Muro. La FENET era un grupo de estudiantes que estaban en contra de estudiantes, pero eran de estos, ahorita te voy a decir, eran estudiantes que habían, de la Federación Nacional de Estudiantes, ¿sí? Técnicos, que estaban en contra del movimiento. Uh-huh. Entonces ellos eran enemigos de nosotros, de los que estábamos con el levantamiento. Y cuando llegamos con las bolsas de mandado de víveres que habíamos comprado, vimos cómo habían varias camionetas blancas tipo ambulancia que estaban subiendo a culatazos a los estudiantes, les pegaban con el cañón y con la culata. También estaba el muro traía unos palos torneados muy grandes, como de 1 metro o más, de madera gruesa, en la empuñadura había tela adhesiva para no dejar huellas, y a garrotazo limpio los estaban subiendo a culatazos y con el cañón les pegaban en el cuerpo del fusil. Y en ese momento estábamos viendo eso cuando se acerca una camioneta amarilla de esas tipo country que tenían molduras tipo madera en las portezuelas y todo, tipo antiguo, y saca una metralleta y nos dice circúlenle. A Satán y a mí nos dijo circúlenle, por favor, circúlenle. Era una camioneta color amarillo huevo.
Entonces circulamos, nos fuimos, nos perdimos ahí un tiempo. Quiero decirles que enfrente de la vocacional sobre Constituyentes habían 2 camiones completos que no tenían los costados, estaban sentados los granaderos con el fusil aquí en la mano y otros con garrotes y con mascarillas. Ellos si querían bajar, bajaban directamente porque no tenían los laterales los camiones. No sé si los han llegado a ver. Pero bueno, nos perdimos y nos fuimos con la incertidumbre de qué pasaba con nuestros compañeros. Más tarde, Satán y yo regresamos a la vocacional, nos metimos y vimos que habían destrozado toda la vocacional, habían aventado las máquinas de escribir de un piso a otro, todos los cristales los habían reventado con los garrotes que traían, quemaron el auditorio, quemaron los archivos, donde comíamos en la cafetería la destrozaron toda. Todo el pasillo que da desde Constituyentes hasta la parte de atrás, que es un pasillo muy, muy largo, que es por la parte de atrás es donde bajan los camiones que van a observatorio, a la terminal. Esa vocacional era del Instituto Politécnico Nacional. Y estuvimos ahí y después empezó a llegar uno de los estudiantes, después llegó otro, y después llegó otro, llegaron como 3, 4, 5, venían golpeados, les habían rasurado las cejas, les habían pegado con tela adhesiva y les jalaban la tela adhesiva, llegaron sin cejas, con todos los moretones del cañón chiquito. Si te pegan con el cañón, pues se marca el orificio de donde sale la bala y luego la parte de afuera del cañón, ¿sí? Y los llevaron al campo militar 1 y al 2 y les dieron baños de agua fría, toques, les metieron tehuacán en las fosas nasales y luego les pasaban una navaja aquí en la oreja y les decían te vamos a dejar un recuerdito, pero finalmente los soltaron. Yo creo que la finalidad de soltarlos era para que llegaran y pues nos metieran miedo a los que estábamos ahí, ¿verdad? Crearnos ese temor y esa incertidumbre y decir los vamos a matar, ¿no? Estábamos en eso, y ya para esto eran las 11 de la noche, estaba oscuro todo, pero nos llegaron más compañeros, entonces los empezamos a curar, porque venían muy golpeados. Entonces nos metimos a la dirección, porque era la única que tenía botiquín, y empezamos a curarlos. Estábamos en eso, cometimos un gran error porque prendimos la luz de la dirección. Estábamos ahí en eso cuando de repente yo miro que aparece sobre la avenida Constituyentes la camioneta amarilla que a Satán y a mí nos había amenazado con la metralleta. Pero al momento que digo la camioneta amarilla, se ven los fogonazos de la camioneta, de la metralleta, y caen los vidrios. Caen los vidrios, todos nos tiramos al suelo y apagamos la luz y estuvimos ahí, ahora sí que nos ametrallaron ahí a quemarropa, ¿no? Y entonces estuvimos ahí esperando, viendo qué era lo que pasaba. Y luego empezaron a ladrar unos perros en la parte de atrás. Nos asomamos y al salir al pasillo vimos cómo pasaron 5 o 6 pares de pies de una columna a otra, y en el momento que vimos eso salimos corriendo y nos volvieron a tirar otra ráfaga de metralleta ahí. Nos salimos de la vocacional y nos metimos a un hospital que estaba saliendo a mano izquierda luego. Ahí nos refugiamos y de ahí nos llevaron a Tacubaya, nos bajaron adentro de una ambulancia, acostados en el piso, y nos fuimos a refugiar a la Prevo 2. La Prevocacional 2 estaba exactamente sobre Calzada de Tacubaya, donde está la embajada rusa. Caminas una cuadra al fondo, había una escuela tecnológica que era la Prevocacional 2, en la calle que sale exactamente a La Salle. Mire, ¿Sí? ¿Recuerdas? Sí. Porque espero que no te hayan balaceado otra vez en tu vida. ¿Recuerdas Sí. qué pensabas?
pensabas algo cuando oías los balazos, veías los pasos, vamos aquí, vamos allá, corran, imagino, se oyen voces? Pues mira, sales corriendo. Yo ahí los zapatos se me salieron, bueno. Uh-huh. Dicen que en los accidentes y cuando te caes lo primero que pierdes es los zapatos. Uh-huh. Mis zapatos, cuando iba yo corriendo, cuando yo llegué al hospital ya no traía zapatos. Yo tuve como una semana unas botas de jardinero que encontré en la prevocacional 2 y con esas estuve repartiendo volantes y todo. Hasta que por ahí alguien me dio un par de zapatos viejos y me los puse, ¿sí? Pero la adrenalina se te va a la cabeza y créeme lo que no sientes temor, al contrario. Tu mente se pone como de, a ver cómo le haces, no pienso en lo demás, ¿no? A ver cómo le haces para sobrevivir, o vas sí, pensando, no, estás... ¿por qué dije yo sí quiero ir a cuidar la boca? O sea, no hay algún... No, nunca pensé eso, güey. Nunca pensé eso. O sea, convivir, estar ahí y vivir con estos chavos, hablar con ellos, te hiciste parte de ellos. O sea, estabas ahí por la misma razón. Claro, en ese momento me olvidé de mi vida pasada, en ese momento estaba viviendo el momento. Fue un parteaguas, con el antecedente de la muerte de tu mamá, ¿no? Fue como, sí, claro, como el duelo que estabas viviendo. Te voy a ser sincero, después ya pasado el tiempo, cuando lo analicé, yo había perdido todo lo que tenía, no me interesaba ya lo que pasara con mi vida. ¿Sí? No fue suicida porque yo tampoco me metí ahí para que me mataran, pero no me interesaba porque yo había perdido lo más preciado que yo tenía en mi vida, ¿sí? Ahora fíjate, después regresamos a la vocacional 4 a recoger, porque teníamos en una bodega escondidos unos stencils, bajamos los mimeógrafos, bajamos los stencils y en un bochito, nos subimos todos a un bochito, 3 atrás y los 2 conductores, y yo me acuerdo que yo venía sentado en medio, acá de este lado venía otro estudiante y de acá otro estudiante. Al bajar a la altura de Boca 4, de Prepa 4, el Mustang rojo que habíamos visto días antes, con una distancia de una puerta, ametralló Prepa 4. Si tú vas a Prepa 4, la puerta de acero que está sobre Constituyentes tiene los impactos de bala que ese día el Mustang rojo disparó con una diferencia de medio carro de nosotros sobre Prepa 4. Si nos hemos atrasado o hemos metido, el que venía manejando, le mete el pie al acelerador, los impactos nos hubieran tocado a nosotros. Yo conozco muy poco de historia y lo que conozco ya se me olvidó. Pero el caso es que para los que no estaban ahí, para los que no eran estudiantes, para los que no buscaron después o que su familia, sus papás no les explicaron, el 2 de octubre es nada más eso, el 2 de octubre. O sea, un día en que estudiantes salieron a manifestar y el gobierno los reprimió y mató a un montón y metió a la cárcel. Lo estoy simplificando muchísimo, por favor, perdónenme los que estaban ahí. Pero me doy cuenta de una manera muy fuerte, porque te estoy oyendo a ti y te conozco, de que el 2 de octubre empezó antes. Vaya, no fue nada más de repente de, vamos a marchar y vamos a matarlos. Era un descontento de los estudiantes que venía desde hace mucho y sobre todo el gobierno ya estaba tratando de aplacarlos desde antes del 2 de octubre. ¿Estoy en lo cierto? Lo que pasa es que no es solo el 2 de octubre. Con la agresión de los granaderos golpearon también a gente. Hay videos donde hay una chica, dice, yo iba pasando, la confundieron con un estudiante y la golpearon, ¿sí? A civiles. Aquí la cosa es de que la gente se levantó también a favor de los estudiantes. Los sindicatos, habían varios sindicatos obreros que nos proporcionaban papel y nos apoyaban para poder hacer las mantas y para poder hacer era una especie de apoyo para podernos nosotros expresar, ¿sí? Y
Y llegó un momento que también la violencia fue en aumento, porque después se vino la toma de Ciudad Universitaria, se vino la toma de Zacatenco, se vino el bazucazo de la Prepa 1 de San Ildefonso. En la Prepa de San Ildefonso estaba un primo mío ahí, un primo postizo, estaba ahí, de una persona que después fue un muy alto funcionario aquí en la Ciudad de México. No digo el nombre, pero él estaba ahí y se tuvo que brincar las azoteas de ahí de San Ildefonso y todo, porque habían estudiantes atrás de la puerta y pues volaron con el bazucazo, ¿sí? Entonces la gente, llegó un momento en que ya se metió al movimiento de lleno, ¿sí? Las marchas ya no eran estudiantes nada más, también había gente que había perdido a alguien, había gente, ahí estaban los líderes estudiantiles, menciono algunos nombres, estaba Félix Hernández Gamendi, estaba Sócrates Campos, estaba Cabeza de Vaca, Demetrio Vallejo, que era del Politécnico, a otro que le decían el Búho, ¿sí? Los mandos policíacos en ese tiempo estaban encabezados por el general, ¿cómo? Ahorita se me va el nombre, Luis Cueto Ramírez, y había otro coronel que era Armando Frías, pero ese era coronel, y el segundo de a bordo de Cueto Ramírez era el general Raúl Mendiola, era como su segundo de a bordo, ¿sí? Entonces, ya a partir de ese momento el ejército había tomado el movimiento, ya no eran los granaderos, ya era una represión del ejército. Y ya los mítines llegaban a disuadirnos con tanquetas y no nos aventaban gases lacrimógenos, nos disparaban a la multitud, ¿sí? Yo recuerdo que después del fatídico 2 de octubre, que estuvo terrible, tuve oportunidad de platicar ya de hace unos 6, 7 años atrás, platiqué con un reportero que trabajaba para los periódicos que estaban ahí, donde estaba el Esto, de los García Balseca y La Afición, y él, le digo, ¿cuántos muertos reportaste ese día? Me dices, fueron 38, le digo, ¿cómo crees que van a ser 38? 38 muertos reportó. Le digo, está mal, o sea, a ti te pagaban y te corrían si es que decías la verdad de los muertos que habían habido. Me dice, no, fueron 38. Le digo, discúlpame, pero nosotros no llegamos a Tlatelolco, pero a distancia vimos que los cuerpos de lado a lado de Flores Magón estaban los cuerpos apilados. Cualquier persona del batallón Olimpia que estaban en la azotea del edificio Chihuahua, yo creo que hasta sin voltear, si disparan así hacia abajo a la plaza, le pegan a alguien. La plaza estaba llena, habían perros, habían jóvenes, habían señoras, habían niños, no recuerdo, no recuerdo que nadie reportara a niños, pero ahí automáticamente la plaza estaba llena. Imagínense Tlatelolco, ¿sí? Todos parados ahí, un impacto de una bala atraviesa el cuerpo y atraviesa al que está atrás, porque son balas de fusil. Compañeros que sobrevivieron ahí a la masacre, el ejército llegó a bayoneta calada. ¿Cuándo van a repeler un mitin con la bayoneta puesta en el fusil? No. La bayoneta la traía puesta el fusil y así a distancia, imagínate la distancia que tiene el cañón y luego la bayoneta, ¿quién le va a llegar al soldado? ¿Y con piedras y con palos? Masacraron ahí a todos los que estaban. Nosotros estábamos en Prevo 2, nunca dejó de sonar el teléfono,
y estábamos en la línea y se oían los balazos, se oían los gritos, se oía el correr de la gente y se oía que estaban masacrando a la gente, a los estudiantes. ¿Qué ¿Sí? decían? Los que estaban contigo ahí escuchando. ¿No saben la tristeza que nos dio? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ver que subían y aventaban a los camiones del ejército los cuerpos como si fueran, ya no digo perros, porque creo que son más dignos que esa gente. Los aventaban y los metían y se los llevaron al campo militar 1 y al 2 para incinerarlos. ¿Cuántos muertos calculas tú? ¿Mandé? ¿Cuántos muertos calculas tú? Fueron miles. No era una sola columna, habían montañas de cuerpos y llegaban con los camiones del ejército con la lona verde y se los llevaron. Nunca encontraron, no identificaron gente. ¿Sí? Y Satán, de los mismos estudiantes que se llevaron en los primeros movimientos, en las primeras manifestaciones. Por eso era lo de la gente y el pliego petitorio, lo único que pedía era libertar a los presos políticos, que eran los estudiantes que habían detenido, era el cese de los mandos policíacos, el castigar a los granaderos, era que pedían la intervención de derechos humanos, ¿sí? Ese es el cuarto, que querían la derogación del artículo 145 del Código Penal, y también se convocaba a un diálogo público con los padres de los estudiantes y la ciudadanía, porque la ciudadanía estaba reclamando a los desaparecidos del movimiento. No obstante, después de que pasó lo del 2 de octubre, hubo una manifestación del silencio. Esa manifestación del silencio, vieron lo de los feminicidios, ¿verdad? La cantidad de mujeres que venían abarrotando todo Reforma, ¿verdad? Bueno, pues estaba igual o peor, porque ahí habían padres de familia, habían señores, había gente del pueblo, habían estudiantes, y la explanada del Zócalo quedó llena. Me acuerdo que enfrente del Departamento Central estaba un camión del Politécnico, ahí estaba Demetrio Vallejo, junto con otros líderes que estaban ahí. Todo iba en santa paz. Pero a alguien que no fue estudiante se le ocurrió usar la bandera de huelga en el asta bandera del Zócalo. Y entraron con tanquetas por Pino Suárez, por 20 de noviembre y por 5 de mayo, disparándonos a todos los que estábamos en la explanada del Zócalo. ¿Qué era lo que querían? Tenían encima los Juegos Olímpicos y querían a toda costa que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos. Aplacar a la gente. Claro, y hubo mano sucia también por parte del gobierno. Yo te puedo decir, si tú me preguntabas en aquel momento, en frente de los cocolazos y todo, que me dices, ¿el movimiento estudiantil fue auténtico? Sí fue auténtico. Pero también te puedo decir que se infiltró gente que no era estudiantes, claro. Se infiltró gente que era pagada por el mismo gobierno, el régimen que estaba en turno, que era de Luis Echeverría. ¿Por qué no le hicieron nada a Luis Echeverría cuando, eso te iba a preguntar, cuando le dieron prisión domiciliaria? Sí. ¿Por qué? Y que no se pudieran ver sus Porque activos. El salvoconducto fueron las palabras que dijo Díaz Ordaz, que les dijo, exacto, asumo la responsabilidad, tomé esa decisión, ¿sí? No son las mismas palabras, porque vi que estaba en peligro, ¿sí? La seguridad nacional. Eso exoneró a Luis Echeverría. Y las porque ganas él de asumió exonerar, todo. Y las ganas de exonerar, y las ganas de exonerarlo, porque la verdad es que nadie se quiere meter, bueno, hasta hace tiempos recientes nadie se quiere meter. Pero meter. nunca, o sea, a él nunca se le responsabilizó. No, claro, pero con esas palabras y ese video,
Ese video, cuando ya entregó el poder, Díaz Ordaz se le acercó y por ahí hay un video que hay un periodista que se le acerca y lo entrevista y le dice, mire joven, tomé la decisión por esto y por esto, por lo que acabo de decir. Y dice, puse a una persona en el lugar no indicado. O sea, él puso a Luis Echeverría, pero se arrepintió de haber puesto a Luis Echeverría. Yo te puedo decir que la gente que estaba en la azotea, y lo digo así sin pelos en la lengua, la gente que estaba arriba del edificio Chihuahua y que abrió fuego sobre los estudiantes, y que no fueron los estudiantes a los que dispararon primero, a los soldados que llegaron a tomar la plaza, el Grupo Olimpia disparó sobre los soldados primero. Y eso es lo que enardeció. Y los primeros disparos fueron por el general que iba tomando la plaza. Y ahí fue la masacre. ¿Qué es el Grupo Olimpia? ¿Qué es? El Batallón Olimpia. Ok. El Batallón Olimpia eran militares vestidos de civil y que portaban un guante blanco en una de las manos, y esa era la señal de que eran del Grupo Olimpia. Era un grupo de élite. Cuando los estudiantes que estaban dando el mitin desde el edificio Chihuahua y bajaron por los elevadores, los estaban esperando ya en la planta baja y en el sótano, los estaban esperando para apresarlos. Y que son todas las fotos que vemos que están arrodillados en calzoncillos y todo en las fotos del 60. Tenemos que aprender a vivir la vida que nos toca. Nadie escoge lo que queremos vivir. Nadie nos pide permiso para venir a este mundo. Claro. Pero si estamos aquí, vamos a dar lo mejor que tengamos de nosotros mismos y ser un ejemplo para las generaciones futuras. Muchas gracias, Leopoldo, por la experiencia, por regresarnos a vivir lo que vale este 2 de octubre. Te doy las gracias profundamente porque te conozco y sé que una cosa es platicar lo que uno vivió y otra lo que acabas de hacer, lo volviste a vivir.